Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Hoy vamos a conversar con Pablo Fernández. Pablo es asociado de la firma Pose Herrera Ruiz, firma líder indiscutido en Colombia, rankeados por Chambers and Partners como una de las firmas más influyentes de Colombia. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Bien? Muy bien, muy contento de estar acá. Lo mismo decimos nosotros, Pablo, y gracias por sumarte. Pablo integra el equipo de Tax de Pose Herrera Ruiz y vamos a conversar con él sobre mecanismos para atraer y grabar rentas de fuente extranjera en Colombia, un tema sumamente interesante y seguramente complejo. Así que la primera pregunta que te quiero hacer, Pablo, para ir de menor a mayor es contanos un poquito cuáles son los mecanismos legales que hay hoy vigentes en Colombia para atraer estas rentas y grabarlas. Claro que sí. Primero quisiera comenzar por mencionar que en Colombia nuestro estatuto tributario hasta hace muy poco partía de unas reglas de nexo, reglas de fuente, dicho de otra manera, las cuales se basaban principalmente en criterios en que el servicio o el bien tangible se vendía o se prestaba en Colombia. Ujú. Pero las realidades económicas, la cuarta revolución especialmente, ha llevado a que ya no, sobre todo los servicios, ya no sean prestados únicamente en el país. Ujú. Y esta realidad, sumado a un contexto económico mucho más global, mucho más dinámico, ha forzado a que Colombia tenga que comenzar a introducir disposiciones y mecanismos en el estatuto tributario que le permita grabar transacciones, ventas de bienes, prestaciones de servicios que de otra manera no quedarían por fuera del ámbito de la aplicación de las normas y no podrían ser grabados. Ok, En concreto, vemos 6 mecanismos que han sido introducidos de manera gradual en los últimos 10 años, desde el 2013. Primero, nuestro régimen comenzó por figuras como la sede efectiva de administración, que no es nada más sino poder volver una sociedad extranjera, poderla volver una sociedad fiscalmente colombiana y poderla grabar por sus ingresos de fuente mundial. Y sumado a la sede efectiva, en el 2013 también se introdujo las reglas de establecimiento permanente, que es poder grabar un lugar fijo de negocios o una actividad que un extranjero desarrolla de manera permanente en el país. ok. Ese fue sumado también en el 2013 al régimen de fusiones internacionales, que buscaba dar a Colombia la facultad de grabar una reorganización entre dos sociedades a través de una fusión que implicara la enajenación de activos en Colombia. Posteriormente, en el 2000, en la reforma tributaria del 2016, que comenzó a regir a partir del periodo grabable del 2017, se introdujo lo que podríamos pensar el cuarto mecanismo, que fue nuestro régimen CFC, nuestro régimen de entidades controladas del exterior, que buscó poder romper ese diferimiento de rentas pasivas que se podía tener a través de sociedades extranjeras y lograr que el controlante, que fuera residente fiscal colombiano, tuviera que reconocer y transparentar esas rentas como si las hubiera realizado directamente. Claro. En el 2019 y 2020, Colombia siguió con esa tendencia de introducir mecanismos para grabar rentas, originalmente de fuente extranjera, que por el diseño normativo Colombia no tenía la potestad de grabarlas, y fue cuando se introdujo el régimen de enajenaciones indirectas, del cual podemos hablar más adelante, pero Ujú. este fue poder grabar transacciones, especialmente de fusiones y adquisiciones, en las cuales el target principal era un activo, unas, las acciones de una sociedad extranjera con un activo subyacente en Colombia, que originalmente no se podía grabar, por lo que las reglas de fuentes disponían que solamente no era un activo en Colombia, Claro. y ese fue el siguiente mecanismo del cual podemos profundizar más adelante. Y el Bien. último mecanismo, en la reforma tributaria del 2022, se introdujo el régimen tributario de presencia económica significativa,
el cual buscó poder grabar la prestación de servicios digitales que se prestarán por no residentes a residentes ubicados en Colombia. Esos son, pudiéramos decir, esos 6 mecanismos que existen en el estatuto tributario colombiano y que buscan poder extender la facultad impositiva de Colombia a transacciones que, si bien pueden tocar Colombia, su origen está especialmente en el exterior y que con las reglas históricas del estatuto tributario no se podían grabar. Claro, claro. Ok, ok. Es decir, que un poco para repasar el tema de enajenaciones indirectas, que después lo vamos a profundizar, el colombiano que tuviera una holding en el exterior, pero que de esa holding colgaran empresas colombianas y él vende acciones de la holding, hoy está alcanzado. Correcto. Y especialmente con un grado adicional y era sobre todo transacciones en las cuales el enajenante era un extranjero y el activo directamente enajenado eran las acciones de una sociedad extranjera, pero que el subyacente podía ser, por Claro. ejemplo, acciones en una sociedad nacional. Hasta el 2018, Colombia y la Administración Tributaria Colombiana, la DIAN, no tenían la potestad tributaria de poder entrar a grabar esas operaciones. Pero el régimen de enajenaciones indirectas le dio esa facultad, le amplió la facultad a la DIAN de poder, cuando quiera que se enajene las acciones de una sociedad extranjera, cuyo valor derive en más de un 20%, de acuerdo con valores fiscales y valores de mercado, cuando más del 20% se componga de activos ubicados en Colombia, bien sea inmuebles o también en acciones o cualquier otro tipo de activo que se entienda poseído en el país. Bien, bien, ya vamos a profundizar seguro. Contanos un poquito qué es esto de presencia económica significativa. La verdad que es un concepto medio tirado de los pelos. ¿Qué significa presencia económica significativa? ¿Quién pone el grado de cuánto algo es significativo o no? Sobre todo el significativo ha dado muchas vueltas, pero este fue un régimen que pensaría fue guiado y su origen puede estar en los DST, en los Digital Service Taxes, que comenzaron a existir en otros países, en el Reino Unido, en España, y que buscan sobre todo lograr que cambiar el criterio de nexo, en mi opinión, pasarlo no del nexo y regla de fuente tradicional de en dónde se presta el servicio, sino poder migrar ese criterio de nexo al criterio de en dónde está ubicado el consumidor. Y a partir de ese cambio en el criterio eh, de, de nexo, pues se buscó que cualquier servicio digital, hosting, eh, software as a service, Netflix, etcétera, hay un sinnúmero de servicios digitales que se prestan hoy en día de manera remota y automatizada, que esos servicios Colombia pudiera entrar a grabarlos. Y el criterio de presencia económica significativa, que se entiende significativo, naturalmente ha dado mucha tela para cortar, ha habido muchas discusiones y lo que las normas tributarias donde lo zanjaron fue en un criterio de cuántos consumidores, cuántos usuarios tiene esa plataforma, por ejemplo, en Colombia. Y se planteó especialmente un umbral de 300.000 usuarios en el país, o que esa plataforma ofrezca sus servicios en pesos colombianos, que ofrezca poderlos pagar en precios colombianos. Pero sin duda ha sido unas reglas que han generado eh, desde lo técnico, desde lo tributario, muchas discusiones por su construcción normativa y desde lo comercial, pues también muchas discusiones para los consumidores. Ok. Y hablando de Netflix y de plataformas, ¿no? También hay otro concepto también complejo, que es el de ventas indirectas, ¿no? ¿Qué Correcto, significa esto? del cual veníamos hablando. Ah, Como te decía, básicamente es cuando en una estructura corporativa tienes una sociedad extranjera, una holding, una subholding, que a su ajá, vez tiene activos en Colombia y tú vendes las acciones de la sociedad extranjera.
Ok, Hasta el 2018, eso no se consideraba una venta. ok. Posteriormente, con la introducción del régimen de enajenaciones indirectas, se comenzó a considerar una operación grabada en el país, pero así como el criterio de presencia económica significativa, este mecanismo para ampliar la potestad tributaria em, de Colombia también ha generado discusiones y retos tanto para los fiscalistas como también las personas que estructuran estas operaciones. Ahora, en términos ¿no? de lo que sería planificación impositiva, y más cuando estamos hablando de grupos internacionales, etcétera, ¿no? Porque esto de enajenaciones indirectas precisamente apunta a eso, ¿no? Ujú. Colombia, cuando uno hace un análisis comparado con la región, es como que se igualó al resto de los países o su situación se puso más rígida o le ha quitado competitividad a Colombia. ¿Cómo lo ves? Mira, esa es una buena pregunta y me parece que depende en gran medida de cuál de los mecanismos, pero sí te podría decir que en esto Colombia, y yo creo que especialmente llevado por ese ánimo que tenían en el 2000, que teníamos en el 2017, 2018, de entrar como miembro de la OCDE, Colombia comenzó a tratar de ser el estudiante más aplicado y comenzar Mm, a aplicar la mayor cantidad de medidas que ampliaran la facultad y que evitaran la erosión de la base gravable. Pero también si uno compara frente a la región, yo te diría que en términos, y si nos comparamos con países, nuevamente, de la región, ujú, pues creo que frente a algunos regímenes estaríamos muy igual que, por ejemplo, Perú o Chile. En perfecto. cuanto, por ejemplo, régimen de enajenaciones indirectas, régimen CFC, principalmente. Bien. Entonces, para cerrar, Pablo, porque la verdad que fue muy interesante la charla esta, por lo menos a mí lo impositivo y fiscal siempre me resulta muy atractivo, ¿no? Y hablando justamente de tax planning, a pesar de todos estos corsets que aparecen, nuevos corsets que aparecen, ¿ves algún tipo de rendija, ves algún tipo de oportunidad para los contribuyentes o están las puertas completamente cerradas? Yo creo que ahí es cuando los fiscalistas más tenemos que ser creativos y ver especialmente en la adversidad, en la adversidad ver las oportunidades. Yo te diría que en la figura de ser efectiva de administración hay oportunidades. Este criterio, como te decía al comienzo, es em, poder que una, per- poder que una sociedad corporativamente extranjera se considere fiscalmente colombiana. Ujú, Y esto es cuando la sede efectiva de administración, y esto básicamente es el lugar donde las decisiones comerciales y de negocios se toman, que se tomen en Colombia para que tenga sede efectiva en Colombia. Esta figura de la sede efectiva puede permitir que una sociedad extranjera nuevamente se vuelva fiscalmente colombiana y al volverse fiscalmente colombiana se puedan hacer reorganizaciones internacionales aplicando a un tratamiento tax free o pues, a un tratamiento de diferimiento del ingreso, ya ujú. que de otra manera, si uno hiciera una reorganización corporativa y se intermediara una sociedad extranjera, esa reorganización se consideraría una venta y habría una realización a valores de mercado. Luego, en resumen, si hay oportunidades actualmente y esas oportunidades es poder utilizar la figura de sede efectiva de administración para poder, por ejemplo, hacer reorganizaciones empresariales aplicando al régimen antidiferimiento que aplica para fusiones, decisiones, aportes entre sociedades nacionales. Para cerrar, porque me la dejaste como picando en el área chica y te la quiero hacer, ¿existen precedentes jurisprudenciales que de alguna manera avalen esto que vos estás diciendo o no? Mira, yo te diría que jurisprudencialmente no, Ujú, pero a través de
conceptos vinculantes de la administración de impuestos sí se ha considerado. Ok, perfecto. Bien, opiniones no, vinculantes, buenísimo. Hemos conversado con Pablo Fernández, miembro asociado de la firma Pose Herrera Ruiz, firma líder en Colombia. Pablo, gracias por tu tiempo, muy interesante lo que hemos hablado y seguramente muy actual. Pablo, nos encontramos en otro Legal Insight, quedan las puertas abiertas para volver a conversar. A ti muchas gracias y muchas gracias por este espacio.